Buenas noches, amigos de la oscuridad. Soy María López, una marinera de Veracruz, México, que ha pasado más años en el mar que en tierra firme. Esta noche les voy a contar algo que me ha atormentado por décadas, algo que vi con mis propios ojos y que nadie creería si no lo viviera. Imagínense el Océano Pacífico, esa bestia interminable que se traga barcos enteros sin dejar rastro. ¿Sienten ya el escalofrío? Porque lo que estoy a punto de revelar es tan aterrador que podría hacerles cuestionar si vale la pena navegar de nuevo. Pero escuchen con atención, porque esta historia no es un cuento, es real, y al final les mostraré el horror que me persigue hasta en sueños. Prepárense, porque una vez que empiece, no querrán parar, aunque el miedo les apriete el pecho. Todo comenzó en una noche de tormenta en 1998, cuando yo tenía apenas 25 años. Trabajaba en el pesquero El Tiburón Blanco, un viejo barco capitaneado por don Javier Ruiz, un hombre curtido de Mazatlán que había visto de todo, o eso pensaba. Salimos de puerto en Ensenada, Baja California, rumbo al Golfo de California, buscando atunes que nos dieran una buena paga. La tripulación era pequeña, yo, Javier, mi compañero Pedro Sánchez de Tijuana y una novata llamada Ana Gómez, que venía de Puerto Vallarta soñando con aventuras. El mar estaba revuelto esa noche, con olas que golpeaban el casco como puños enfurecidos y el viento aullaba como almas perdidas. Pero nosotros, marineros mexicanos de pura cepa, no nos amedrentábamos por una tormenta. Al contrario, nos sentíamos vivos en medio del caos. Avanzábamos a unas 20 millas náuticas de la costa cuando el radar empezó a fallar. Javier maldijo en voz baja, ajustando los controles en la cabina mientras yo revisaba las redes en cubierta. De repente, el cielo se iluminó con un relámpago que partió la oscuridad en dos, y allí, en el horizonte, vi algo que me heló la sangre. Una silueta flotante, como un barco fantasma emergiendo de las olas. No era un buque normal, parecía antiguo, con velas rasgadas que ondeaban como harapos en el viento. Pedro gritó desde la proa: «¡Mira eso, María! ¡Es un naufragio!». Ana, pálida como la luna, se aferró al barandal, murmurando una oración a la Virgen de Guadalupe. Javier ordenó acercarnos pensando en posibles sobrevivientes. «Podrían necesitar ayuda», dijo, pero su voz temblaba un poco, algo raro en él. A medida que nos aproximábamos, el aire se volvió espeso, cargado de un olor a salitre podrido y algo más. Algo metálico, como sangre vieja. El barco desconocido no tenía luces, solo una linterna colgando de un mástil, balanceándose con un brillo amarillento que iluminaba figuras borrosas en la cubierta. No eran personas, eran sombras alargadas, moviéndose con una gracia inhumana. Bajamos el ancla a unos metros y Javier saltó primero al otro barco, linterna en mano. Yo lo seguí, con el corazón latiendo como un tambor en una fiesta de Día de Muertos. Pedro y Ana se quedaron en el nuestro, vigilando. Al pisar la madera crujiente, sentí una vibración bajo mis pies, como si el barco respirara. Los documentos en la cabina estaban esparcidos, mapas con coordenadas que no coincidían con ningún mar conocido, escritos en un español torcido mezclado con símbolos extraños, como runas antiguas. Javier susurró: «Esto no es de aquí. Mira las fechas, María. Dicen 2050, pero con eventos que nunca pasaron, como una guerra en el Pacífico que destruyó California». Mi piel se erizó. Era como si hubiéramos entrado en un sueño ajeno. De pronto oímos un susurro, un murmullo que venía de abajo, de las bodegas. Bajamos las escaleras con cuidado, el haz de la linterna cortando la oscuridad como un cuchillo. Allí, en el fondo, encontramos lo imposible, una sala llena de espejos rotos, reflejando versiones distorsionadas de nosotros mismos. En uno, vi a Javier con ojos negros, sin alma. En otro,
a mí misma ahogada, con algas en el cabello. Pero lo peor fue el centro, una figura encapuchada, inmóvil, sosteniendo una linterna idéntica a la de la cubierta. Cuando Javier se acercó, la figura giró la cabeza, revelando un rostro esquelético, con piel colgando como cera derretida. «Bienvenidos a nuestro mar», siseó en una voz que sonaba como olas rompiendo huesos. No era humano, era un demonio del abismo, un guardián de realidades perdidas. Huimos despavoridos, pero al volver a nuestro barco, Pedro y Ana no estaban. Solo quedaban sus ropas, empapadas en agua negra. Javier gritó de pánico y yo sentí una mano fría en mi hombro. Era el demonio susurrando: «Ahora son parte de nosotros». Logramos zarpar, pero esa noche cambió todo. Javier enloqueció semanas después en un bar de Rosarito, contando la historia hasta que lo internaron. Yo guardé el secreto, pero ahora lo revelo. Ese barco no era de otra realidad, era un portal a los demonios del mar, y esa linterna que vi en la thumbnail de este video, la que emerge con una mano ósea, era la misma. La llevé conmigo sin saberlo, y ahora ilumina mis noches, atrayendo sombras que susurran mi nombre. Si esta historia te ha erizado la piel y sientes que el mar te llama con voz siniestra, ayúdame a combatir la oscuridad. Suscríbete al canal Dark, Historias de Terror, dale like y comenta abajo qué harías si vieras algo así. Tu apoyo es como una luz en la tormenta, pero date prisa, porque las sombras acechan y no esperan. Seguimos con el relato. Meses después, en Puerto, intenté olvidar, pero la linterna apareció en mi camarote en Veracruz, parpadeando sola. La arrojé al mar desde el muelle de Alvarado, pero volvió mojada y fría en mi puerta. Pedro y Ana nunca aparecieron, solo rumores en cantinas de La Paz de pescadores que vieron figuras caminando sobre el agua, secas y sonrientes. Cada noche oigo sus voces en el viento pidiendo volver. El mar esconde demonios y una vez que los ves, te siguen a tierra. Y así termina esta pesadilla, pero recuerden, en las profundidades algo espera, paciente y hambriento, listo para arrastrarlos al abismo eterno. Hola, compañeros de las sombras. Me llamo Carlos Mendoza, un viejo lobo de mar originario de Acapulco, Guerrero, México, donde las olas besan la arena como amantes traicioneros. He navegado por estos océanos traidores durante más de 30 años, desde los puertos bulliciosos de Manzanillo hasta las costas salvajes de Oaxaca, y he visto cosas que harían palidecer a los más valientes. Esta noche, bajo esta luna que parece un ojo vigilante, les contaré una experiencia que me marcó como un hierro al rojo en la piel. Sientan el salitre en el aire, el balanceo de un barco invisible, porque lo que viene es una historia que se clava en el alma y no suelta. ¿Están listos para sumergirse en el abismo? Porque una vez que empiece, el miedo les arrastrará como una corriente submarina. Corría el año 2005 y yo formaba parte de la tripulación del Guerrero del Pacífico, un barco pesquero comandado por el capitán Raúl Hernández, un hombre fornido de Puerto Escondido que siempre llevaba un crucifijo colgado al cuello, jurando que lo protegía de los espíritus del mar. Salimos de Salina Cruz una madrugada nublada, rumbo al sur del Pacífico mexicano, persiguiendo bancos de sardinas que prometían una fortuna en el mercado de Huatulco. Éramos 5, yo, Raúl, mi amigo Luis Ramírez de Ixtapa, la cocinera Sofía Torres de Zihuatanejo y un joven marinero llamado Miguel Ortega, recién llegado de Colima, ansioso por probar su suerte en alta mar. El océano estaba calmado al principio, un espejo azul que reflejaba el sol como monedas de oro, pero yo sentía una inquietud en el estómago, como si el agua misma nos observara. A unas 50 millas náuticas de la costa, cuando el sol comenzaba a hundirse y pintar el cielo de un rojo sangriento, Luis
gritó desde la proa. «Capitán, mire eso, algo se mueve en el agua». Todos corrimos a la borda y allí, a lo lejos, vimos una figura solitaria caminando sobre las olas, como si el mar fuera un camino empedrado. No era un espejismo. El hombre, porque parecía un hombre, vestía un traje negro impecable, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro, y su cabello largo ondeaba al viento sin mojarse. Sofía murmuró: «Es el diablo paseando», cruzándose de brazos, mientras Miguel, con los ojos muy abiertos, sacaba su teléfono para grabar, pero la batería se agotó de golpe, como si una fuerza invisible la succionara. Raúl ordenó virar hacia él, pensando en un náufrago o un loco perdido, pero a medida que nos acercábamos, el aire se enfriaba y un zumbido bajo vibraba en el casco del barco, como el ronroneo de una bestia dormida. El caminante levantó la mano en saludo, pero no se movía. Era nosotros los que parecíamos no avanzar, como si el océano nos retenía. Su piel era pálida, casi translúcida, y cuando el viento apartó el sombrero, vimos ojos negros como pozos sin fondo, sin pupilas, solo oscuridad infinita. «No se acerquen más», gritó con una voz que resonaba dentro de nuestras cabezas, no en el aire. Era un español antiguo, mezclado con acentos que no reconocía, como de un tiempo olvidado. Intentamos ignorarlo y acelerar, pero el motor falló, escupiendo humo negro. Luis, valiente como siempre, lanzó un salvavidas, pero el caminante lo ignoró y señaló hacia el horizonte, donde nubes moradas se arremolinaban, descendiendo como dedos gigantes. De ellas emergieron formas esféricas, brillantes con una luz cegadora, girando en silencio. Una lideraba, más grande, y se sumergieron en el agua con un chapoteo que levantó olas de 10 metros. El mar se iluminó desde abajo, revelando siluetas enormes en las profundidades. Criaturas humanoides con colas de pez, armadas con arpones curvos, nadando en formación como un ejército submarino. Sus ojos felinos nos miraban con curiosidad y miedo, y uno emergió, mostrando dientes afilados en una sonrisa que helaba la sangre. El caminante sobre el agua rió, un sonido como cristales rompiéndose, y dijo: «Ellos pelean guerras que ustedes ni imaginan, contra devoradores que acechan en el abismo». En ese momento, algo golpeó el barco desde abajo. Una boca colosal, 3 veces el tamaño de una ballena, con dientes como espadas, emergiendo para tragar una manada de delfines que pasaba cerca. La sangre tiñó el agua de rojo y los cuerpos mutilados flotaron alrededor nuestro. Sofía gritó de terror y Miguel se desmayó golpeándose la cabeza. Raúl, con manos temblorosas, logró encender el motor de nuevo y huimos a toda velocidad hacia la costa de Puerto Ángel, pero no sin que el caminante nos siguiera con la mirada, susurrando promesas de regreso. Al llegar a puerto, encontramos un cofre flotando cerca del muelle, antiguo y corroído, pero lo ignoramos temiendo más maldiciones. Luis nunca volvió a navegar. Se mudó a la Sierra de Guerrero, lejos del mar, pero dice que sueña con esos ojos negros. Sofía abrió un restaurante en Acapulco, pero cierra temprano, jurando que oye zumbidos en la noche. Miguel, pobre Miguel, despertó sin ojos, habiéndoselos arrancado en sueños, balbuceando sobre un altar en las profundidades, con figuras cadavéricas y símbolos que queman la mente. Yo guardo el secreto en un bar de la costera, bebiendo tequila para ahogar las voces. Y así concluye esta sombra del pasado. Pero sepan que el océano no olvida. Sus demonios caminan, nadan y devoran, esperando el momento en que la curiosidad humana los despierte para siempre. Viajeros de la oscuridad, soy Elena Vargas, una marinera endurecida por las aguas del Golfo de México, nacida en Tampico, Tamaulipas, donde el mar se funde con el río en un abrazo traicionero. He surcado estos océanos impredecibles desde que era una chiquilla.
ayudando a mi padre en su bote pesquero, la Sirena Roja, y he acumulado cicatrices que cuentan más historias que mis palabras. Pero esta velada, con el viento susurrando secretos oscuros a través de mi ventana en Ciudad Madero, les compartiré un relato que me ha robado el sueño por años. Sientan el rocío salado en su piel, el crujido de la madera bajo sus pies, porque lo que viene es un descenso al infierno acuático. ¿Oyen las olas rompiendo como risas malévolas? Agárrense fuerte, porque esta historia les arrastrará a profundidades donde la luz muere y los demonios despiertan. Era el verano de 2012, un año que recordaré como el de la gran sequía en el norte de México, cuando el calor asfixiante hacía que el mar pareciera un caldero hirviente. Yo capitaneaba el Águila del Mar, un modesto barco de carga que transportaba mercancías desde el puerto de Altamira hasta Veracruz. Mi tripulación era leal. Mi hermano mayor, Roberto Vargas, un gigantón de Matamoros con tatuajes de anclas y cruces, la mecánica Isabel Cruz, una mujer fuerte de Reynosa que podía arreglar un motor con los ojos cerrados, el cocinero Juan Pablo Morales, de Nuevo Laredo, siempre contando chistes para aligerar el ambiente, y el joven vigía, Diego Hernández, un chico de 20 años de Piedras Negras, lleno de entusiasmo, pero inexperto en los horrores del océano. Salimos una tarde soleada, con el cielo azul como un lienzo sin manchas, cargados de contenedores de frutas y maquinaria para el sur. El plan era simple: navegar paralelos a la costa, evitando las corrientes traicioneras del Golfo. Al caer la noche, a unas 80 millas náuticas de la costa de Tamaulipas, el mar cambió. El agua, usualmente agitada por vientos suaves, se volvió un espejo negro, reflectando las estrellas como ojos parpadeantes. Roberto estaba en la cabina, ajustando el GPS, cuando notó una anomalía. El radar mostraba ecos intermitentes, como si algo grande se moviera bajo nosotros. «Hermana, mira esto», dijo, su voz grave teñida de preocupación. Isabel, desde la sala de máquinas, reportó un zumbido extraño en los motores, como si una vibración externa los afectara. Juan Pablo, preparando la cena en la cocina, un guiso de pescado con chiles de su receta familiar, bromeó: «Serán los fantasmas de los piratas buscando ron». Pero Diego, en la proa con sus binoculares, fue el primero en verlo. «¡Capitana! ¡Hay alguien caminando allá afuera!». Todos corrimos a cubierta, el corazón latiéndonos con fuerza. Bajo la luz de la luna llena, que iluminaba el océano como un farol espectral, una figura solitaria avanzaba sobre las olas. No patinaba ni flotaba. Caminaba con pasos firmes, como si el agua fuera asfalto. Vestía un abrigo largo y raído, de un estilo antiguo, quizás del siglo XIX, y su cabeza estaba cubierta por un sombrero deformado por el salitre. Su piel, visible en destellos, era grisácea, como la de un ahogado hinchado por días en el mar. Isabel murmuró una oración a San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, mientras Roberto sacaba su rifle de caza, un viejo Remington que llevaba para tiburones. «¡No se acerquen!», grité, pero la curiosidad nos impulsaba. Viramos el barco hacia él, los motores rugiendo contra la calma antinatural. A medida que nos aproximábamos, el aire se cargó de un hedor a podredumbre marina, mezclado con algo químico, como azufre quemado. El caminante se detuvo, girando hacia nosotros. Su rostro, Dios mío, su rostro era una máscara de horror. Ojos hundidos en cuencas vacías, como si se los hubieran arrancado, y una sonrisa torcida que mostraba dientes irregulares, afilados como los de un pez abisal. Levantó una mano, huesuda y cubierta de escamas iridiscentes, señalando al cielo.
Siguiendo su gesto, vimos nubes púrpuras formándose de la nada, girando en espirales hipnóticas. De ellas descendieron esferas luminosas, 3 en total, brillando con una luz blanca que cegaba y quemaba la retina. Una iba adelante, como un líder, y emitían un zumbido que penetraba los huesos, haciendo vibrar nuestros dientes. Las esferas tocaron el agua sin salpicar, sumergiéndose con gracia letal. El océano se iluminó desde abajo, revelando un mundo subterráneo de pesadillas. Allá, en las profundidades, formas humanoides nadaban en formación, sirenas guerreras, pero no las bellas de las leyendas. Eran andróginas, con torsos musculosos cubiertos de escamas plateadas, colas poderosas como las de tiburones y ojos felinos que brillaban con inteligencia fría. Portaban arpones forjados en un metal desconocido, tallados con símbolos que dolían al mirarlos, como si grabaran maldiciones en la mente. Se movían hacia una batalla invisible, coordinadas como un ejército submarino, desapareciendo en la oscuridad iluminada. Diego, impulsado por la juventud imprudente, se inclinó sobre la borda para ver mejor. «¡Son reales!», exclamó. Pero entonces algo golpeó el casco con fuerza titánica. El águila del mar se sacudió lanzándonos al suelo. Del abismo emergió una boca colosal, 3 veces mayor que nuestro barco, repleta de dientes curvos como guadañas y colmillos retráctiles que chorreaban un líquido viscoso. Era el devorador, una bestia leviatánica que devoró una manada de delfines cercana en un solo bocado, tiñendo el agua de rojo carmesí. Los cuerpos mutilados flotaron alrededor con cortes precisos, casi rituales, como si la criatura disfrutara la tortura. En medio del caos, el caminante río, su voz resonando como ecos en una cueva submarina, han despertado lo que duerme. Roberto disparó su rifle, pero las balas rebotaron en el agua como si una barrera invisible las detuviera. Isabel corrió a los motores gritando: «¡Tenemos que irnos!». Juan Pablo, aterrorizado, dejó caer su cuchillo de cocina. Pero lo peor vino cuando encontramos un cofre flotando junto al barco, antiguo y corroído, con grabados de calaveras y símbolos ocultos. Diego, en un acto de estupidez, lo izó a bordo. Al abrirlo, el candado se dio con facilidad, como si nos invitara. No había tesoro, solo vacío, pero un vacío vivo, una presencia que se expandió como niebla negra, invadiendo nuestras mentes. Inmediatamente, Roberto se volvió loco, ojos vidriosos, tomó el arpón de emergencia y atacó a Juan Pablo gritando: «¡La caja me ordena matar!». Lo detuvimos a tiempo, pero la presencia susurraba en nuestras cabezas, prometiendo horrores. Arrojamos el cofre al mar, viéndolo hundirse arrastrado por tentáculos invisibles. Huimos a máxima velocidad hacia el puerto de Tuxpan. Pero Diego no lo soportó. En la noche se arrancó los ojos con sus propias uñas, balbuceando sobre un altar en el fondo, con figurillas cadavéricas y huesos humanos dispuestos en patrones demoníacos, iluminados por una vela eterna. Al llegar a tierra, en el muelle de Poza Rica, reportamos un accidente, pero la verdad nos persigue. Roberto se mudó a la Sierra de Hidalgo, lejos del mar, pero sueña con la boca devoradora. Isabel abrió un taller en Ciudad Victoria, pero evita el agua incluso para beber. Juan Pablo cocina en un restaurante de Monterrey, pero quema la comida cuando oye zumbidos. Diego vive ciego en un asilo de Saltillo, murmurando sobre submarinos malditos y rituales que invocan demonios. Yo sigo navegando, pero llevo una linterna antigua que encontré en mi camarote esa noche, parpadeando sola, atrayendo sombras que forman manos óseas emergiendo del agua. Esta experiencia me enseñó que el mar no es solo agua, es un velo entre mundos, donde realidades paralelas se filtran como goteras en un techo roto.
Barcos de otros tiempos, caminantes inmortales, esferas que despiertan guerreros submarinos, devoradores rituales y cofres que liberan males ancestrales. Todo converge en un horror primordial, como el submarino que encontramos flotando cerca de Coatzacoalcos, meses después. Dentro, un altar a la muerte, con ojos arrancados y cocaína apilada como ofrenda. Hundimos eso también, pero el mal ya estaba suelto. Y así se cierra este capítulo de Tinieblas. Pero escuchen bien, el océano susurra nombres en la noche, y si responden, sus demonios les arrastrarán a un abismo donde el olvido es un lujo que no existe.